Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que es inconstante es una persona que se mete al gimnasio y a los 15 días ya no va, o a 3 días y paga el año. Yo también llegué a hacer eso, no sé, como que llega enero y dices, pues déjame, voy al gimnasio, pagas 10,000 pesos del año y vas 3 días, ¿no? Esa es una persona inconstante. Las personas que son inconstantes normalmente son las personas que se acercan un ratito y no vuelven, o pasan cosas, y está bien, así es el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el cual pues tenemos circunstancias, tenemos problemas, tenemos inclusive enfermedades, en nuestro puesto nos cambiaron de puesto y necesitamos capacitarnos. A mí inclusive me pasó esta semana de que no pude asistir al lugar donde yo asisto. ¿Por qué? Por la carga de trabajo, pero a mí eso, el hecho de que no vaya una semana, yo tengo mi relación todos los días con el Señor. Entonces, pero esa relación se forma literal poco. Es como el que, mira, hazle así. Ese brazo no es de alguien que va una vez a la semana o una vez cada 15 días. Es un brazo de alguien que ha decidido ser constante. Y justamente pasa lo mismo en el espíritu. Cuando alguien tiene el espíritu muy fuerte, es alguien que se determinó en el Señor, a buscarlo todos los días en oración, a buscarlo todos los días en la lectura de la palabra. Las personas desidiosas no agradan a Dios. Inclusive hay una parte en la Biblia donde dice que sin fe, ¿han escuchado eso? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben qué bonito? ¿Ustedes se imaginan qué bonito debe ser hacer sonreír a Jesús, a Dios? Ustedes pueden darse idea que un acto tuyo puede hacer sonreír a Dios. Eso yo creo que es de las cosas más gloriosas que le puede pasar a un humano. Y que el Señor esté descontento contigo también puede ser una de las cosas más desalentadoras que puede haber en este mundo. ¿Y qué es eso que hace que tú no puedas agradar a Dios? Tu poca fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sí es bien importante que nosotros nos alentemos unos a otros, que busquemos al Señor, que si no puedes venir un jueves, que vea los videos, y no solamente estos, hay mucha gente de Dios que realmente tienen el espíritu, y lo que pueden hacer es, te empiezan a alimentar, porque si tú no te alimentas, y tú no te alimentas de la palabra de Dios, tú te vas a alimentar. O sea, el corazón se alimenta siempre. No hay día que el corazón no se alimente. Tú te paras y ya desde el chisme que te dijo la de la escuela, del chisme del trabajo, ya te estás escuchando tú lo que dijo la gritiza que te puso el vecino, que no sé quién le fue infiel a no sé quién. Toda esa basura que va empezando a entrar a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón. Y lo que dice la palabra es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, lo que escuchamos, lo que vemos. ¿Por qué? Porque de eso es lo que tú te vas a llenar. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Que lo que tú tienes en el corazón lo habla la boca. Dice, de la abundancia del corazón, también lo dice en Santiago, habla la boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que de toda palabra declarada vamos a dar cuenta. Todo. O sea, todo lo que hables se está escribiendo en un libro. Todas las cosas que estás hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros enfocarnos en las cosas que realmente tienen sentido en la vida. Yo les puedo casi apostar que a esta generación no le va a tocar ver la muerte. Esta generación es la que le toca ver a Jesús descender del cielo. Entonces, tenemos que estar preparados para ese día. Segunda de Reyes 13, y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, toma lo que son las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, o sea, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Imagínense esta imagen. Vemos aquí al rey de Israel agarrando la flecha, y le dijo Eliseo, porque era un profeta, le dijo, golpea la tierra. O sea, agarra el rey de Israel y ¡pah! 1, 2, 3. ¿Y qué le dijo a Eliseo? Se enojó Eliseo. Le dijo, si hubieras golpeado 5 o más, hubieras aniquilado Siria. Pero porque solamente golpeaste la tierra 3 veces,
vencerás. Cuando el Señor da una orden, alguien con valor, si viene eso de un profeta de Dios, mira, hasta ver destruido la saeta, la flecha. Pero ¿qué hizo el rey? 1, 2, 3. Vemos a Dios que nos hace pedir ciertas cosas y nuestra incredulidad no nos permite ver más allá. Cuando el Señor nos da una orden, tenemos que hacer las cosas conforme a lo que dice Dios. Hubo consecuencias por esa poca fe de Él. Cuando Dios te manda a hacer algo, uno tiene que insistir e insistir e insistir hasta ver tu milagro. Entonces hay unas consecuencias del desánimo y de la indecisión. Hay muchas consecuencias. Me gustaría que fuéramos al libro de Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. Cuando tú te congregas en lugares donde se predica la palabra de Dios, lo que haces, tú te estás alimentando del Señor, y del Señor, y del Señor. Y a veces nos alimentamos de otras cosas que no valen la pena. Ahí estamos nosotros pagando, yo he pagado cursos carísimos que ya ni me acuerdo de lo que aprendí y ni los utilizo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, obviamente yo me meto a cursos, yo estudio y me gusta, pero nosotros yo no puedo dejar a un lado lo que es la palabra, que esto es lo más importante. La Biblia dice que todo es vano, todo un día va a pasar. Dice, la tierra y el cielo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto no va a dejar de pasar. La palabra de Dios no va a dejar de ser por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y nuestro curso de inglés y mi curso que hice de diplomado de diseño, pues ahí va a quedar, que claro que me sirve. Y lo pago caro. Pero no por eso yo tengo que restarle lo más importante. Lo más importante es Dios. El que pone en primer lugar el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas fluyen por añadidura, todo te llega por añadidura. Si yo les contara todas las cosas que me han pasado últimamente, de verdad parece una novela, pero sé que es una bendición que Dios ha decidido darme. ¿Por qué? Porque yo he decidido seguirlo. Y claro que puedo fallar, y claro que soy un humano y lo que sea, pero Dios respalda la obediencia que yo he hecho. Y me la respalda hasta monetariamente, porque mi negocio cada vez lo veo más bendecido y más bendecido, porque yo he decidido poner en primer lugar al reino de Dios. Yo primero no me levanto a ver cómo está el equipo, buenos días. Yo lo que primero me levanto es a buscar a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo en primer lugar el reino de Dios, su justicia. Y lo demás me viene por añadidura. No me tengo que preocupar. Me esfuerzo y trabajo y le echo ganas. Pero el Señor me respalda. El Señor, cuando tú empiezas a tener fe, esa fe hace que aún la peor circunstancia, tú sepas que Dios tiene el control. Porque la Biblia dice que todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan para bien todo, hasta las cosas malas que estén pasando. La desgracia, me platicaba Eric sobre lo que le pasó. ¿Qué te dije? Todas las cosas tienen para bien. Y justamente me dijo, ¿qué crees, Daniel? Claro, ¿por qué? Porque él está poniendo la fe en Jesús. Y cuando tú pones la fe en Jesús, Jesús no te va a quedar mal. Cuando tú pones la fe en Jesús, Jesús nunca te va a quedar mal. Eso sí lo tengo bien comprobado. Miren, siento el Espíritu, aquí está Dios. Jesús nunca te va a quedar mal cuando tú lo pones a Él en primer lugar, ¿va? Y cuando lo ponemos en segundo lugar, curiosamente nos pasa de todo, que el choque y que la desgracia y que no vendemos lo que tenemos que vender. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que el que primero pone el reino de Dios, su justicia, todo lo cae por añadidura. Y cuando tú pones en segundo lugar a Dios, no fluye, las cosas no fluyen. No fluyen. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Tú puedes ver un video, de hecho, inclusive yo grabo los videos. Y curiosamente, hay gente que me dice, soy de Argentina y me quiero comprar un boleto de avión a Guadalajara nada más para ir a escucharte. Me escriben todos los días y están determinadas a venir, nada más que lleven lejos. Y yo lo subo a internet. Ahora, yo también veo a otras personas que me nutren de la palabra. Pero no podemos cambiar eso por lo presencial, porque lo presencial hay algo que no te lo va a transmitir la televisión o YouTube. El conocimiento sí, pero la unción no. Cuando uno se somete a la palabra de Dios y a lo que es un movimiento donde el Espíritu Santo de Dios está, porque la Biblia dice que donde 2 o más se congregan en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está ahí justamente al lado de ti. Dios no miente.
Si la Biblia habla de que Jesús está en medio de nosotros, quiere decir que Jesús está sentado justamente ahí. ¿Y qué pasa cuando Jesús está ahí? Empiezas a ver milagros en tu vida, empiezas a ver sanidades en tu vida, empiezas a ver cosas que son increíbles, cómo tu negocio mejora, cómo mejoras de tu salud poco a poco o de repente de la nada, cómo empieza a fluir tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás decidiendo confiar en Dios, tú estás decidiendo acercarte a Dios y Dios cuando alguien se determina a seguir al Señor, el Señor no te va a dejar abajo. El Señor, obviamente vamos a pasar por problemas, porque eso sí nos prometió el Señor. Jesús decía que en este mundo tendremos aflicción, dicen, pero confíen que yo he vencido al mundo, que a pesar de todos los problemas que tú estés teniendo en esta vida, el Señor va a estar contigo en esos problemas, en esas luchas, pero tenemos que confiar. No podemos nosotros simplemente decir, pues ya me llegó este problemita. Te llega el problema y sabes tú que el Señor te va a ayudar, como le pasó a Eric. Y como le pasó a muchos que están aquí, que yo sé, porque cuando uno se acerca al Señor, no hay manera de que el Señor respalde esa decisión. No es lo mismo escuchar algo en televisión que escucharlo aquí. Aquí el Señor te hace llorar, aquí el Señor te hace entrar en razón, aquí el Señor toca tu corazón. Pero yo todo el tiempo, yo me meto a bañar y pongo un podcast o pongo un video. ¿Por qué? Porque yo me pretendo llenar de Dios, llenar de Dios, llenar de Dios. Yo quiero ser lleno de Dios. Porque si así tengo problemas, si así tengo situaciones, si así tengo yo tentaciones, ahora imagínense si no nos acercamos a Dios. Y muchas personas deciden no acercarse precisamente por eso mismo, por las tentaciones, porque caí en este pecado, hice esto que sé que al Señor no le gusta. Pues al Señor no le gusta, pero la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, cada mañana. Caíste hoy, mañana es un día nuevo para ti. Caíste mañana, pasado mañana es un día nuevo para ti. Y el Señor prometió, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no te dijo, hoy tú hiciste esto, hoy no estoy ahí. El Señor va a estar ahí. Pero precisamente por esa honra de que el Señor está ahí con nosotros, nosotros tenemos que esforzarnos también. Somos humanos y vivimos en un mundo caído y en un lugar donde tenemos problemas y tentaciones y mil cosas, pero también tenemos que esforzarnos como cuando tienes una relación. Tienes una relación y seguramente, curiosamente, cuando alguien tiene una relación, ahí es cuando te llega el que quiere contigo, ¿no? Estás solo y nadie te pela, pero andas con alguien y de repente te llegan 2, 3 gallos que quieren andar contigo. ¿Eso no pasa? ¿Eh? Eso no pasa. Es exactamente lo mismo con Dios. Cuando te acercas a Dios, siempre va a pasar algo que va a estar ahí, queriendo influenciar para que caigas, para que regreses, para que ya no te congregues, para que ya no estés con Dios, para que no leas la palabra. ¿Por qué? Porque te quieren otra vez tener preso. El diablo es nuestro enemigo, pero no lo vemos, pero está presente. Y su meta es que tú no te acerques a Dios. Y esa es la cosa más triste que le puede pasar a un humano. Hay gente que dice, híjole, triste lo que es la cárcel. No. Vemos a un Pablo que era preso de Jesús. ¿Por qué? Porque por Jesús él estaba preso en la cárcel. Y él, Pablo, en la cárcel escribió muchas de las epístolas que están en la Biblia. Él estaba preso. Su carne estaba preso, pero su espíritu era libre. Y es mejor estar libre del corazón que estar preso de tu carne. Yo preferiría, de verdad, y eso se lo dije la semana pasada, yo preferiría ser una persona presa en la cárcel, pero estar libre de mi corazón, que ser una persona libre, estar aquí en este lugar y preso en mi espíritu. Esa gente que le es infiel a su esposa, esa gente que no puede hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque no puede, porque la Biblia dice que el que comete pecado es preso del pecado. Pero la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús te puede libertar. Y nosotros necesitamos esa libertad, porque sin esa libertad no vamos a poder ver a Dios. Y el problema es que, creas o no, te guste o no, un día vamos a ver al Señor. Y probablemente, si eres de los que se determinaron, como dice aquí la Escritura, de los inconstantes, te vas a lamentar. Porque vas a decir, yo tuve la oportunidad de seguir a Dios. Pero si tú te determinas a seguir al Señor, ese día va a estar vestido de blanco. La Biblia dice que tenemos unas vestiduras blancas.
te vas a parar frente al Señor y tu galardón va a ser eterno. Vas a tener vida eterna. En un lugar donde las calles son de oro, donde reina la presencia del Señor, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde hay salud, donde hay amor. A mí me tocó un día ver a Jesús. Ese encuentro con Jesús hizo que yo esté haciendo esto, porque yo era el peor, y ustedes no se imaginan la porquería de humano que era yo. Y ese encuentro con el Señor hizo que yo me acercara a Dios, y yo quisiera llenarme de Él. Y ustedes no tienen ni idea, esos 3 segundos, 5 segundos que yo lo vi, el amor no lo pueden creer. Vamos a vivir en ese amor por los siglos de los siglos. Y es muy triste nosotros, habiendo tenido la oportunidad de haber conocido al Señor, negarlo. Y no solamente lo negamos, decir no, yo no quiero. También lo negamos con el echarnos para atrás. Son consecuencias del desánimo y consecuencias de la indecisión. ¿Ok? Lo primero es que cuando nosotros tenemos ese desánimo y esa indecisión, nos dejamos de congregar, dejamos de ir a tu iglesia el domingo, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar. ¿Por qué? Porque el desánimo y la indecisión hace que mejor prefiramos irnos al café, a escuchar el chisme de la amiga que tiene problemas con el marido que ni te importa, que buscar al Señor. La sanidad. Cuando todos tenemos problemas de sanidad, no solamente de, como decía, hay sanidades del corazón, del alma, y hay sanidades de la carne. Y el Señor tiene el poder para sanarte de tu espíritu y sanarte de tu cuerpo. Aún así yo prefería, como Pablo, decía que Pablo era casi ciego. Pablo era casi ciego y tenía un problema en su piel. Como no sé qué tenía, no dice la Escritura, pero él tenía un problema en su piel y era ciego, y aún así vean todo lo que hizo por el Señor. Y él ahorita está con el Señor por la eternidad. Yo quiero conocer eso. Yo cuando llegue al cielo, yo voy a abrazar al Señor y decir, ¿quién es Pablo? Porque Pablo a mí me cae muy bien. O sea, Pablo realmente, ¿perdón? ¿Eres fan de Pablo? Yo soy fan de Pablo. A mí Pablo me fascina. Entonces, yo lo quiero conocer. Entonces, ¿sí, no? Todos tenemos así alguien que lo vemos y dice, no, uno es Rudy, otro Sara, el quien sea, el que digas, mira, el chiste es estar ahí. El chiste es estar con el Señor. Marcos 6:4. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué? Porque Jesús, imagínense, Jesús siendo Jesús, él no tenía honra en su casa con su familia. ¿Por qué? Por la familiaridad. Fíjense lo que dice, y el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Jesús mismo. Jesús no pudo hacer un milagro. ¿Sí están conmigo? Lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y es, ¿cómo es posible que Jesús no pudo haber hecho ningún milagro en un lugar? O sea, a mí me causa un conflicto, ¿no? Y de hecho el Señor también. O sea, dice el Señor aquí más abajo, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos sus manos. Y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado, o sea, de que veía que era el mismo Jesús que predicaba. O sea, yo no me quiero imaginar a Jesús, o sea, cómo expulsaba demonios y resucitaba muertos, y la gente así cegada, no lo puedo creer. Y así estamos nosotros también a veces. Estamos así igual, porque ahora ellos no tenían la Escritura, tenían el Antiguo Testamento. Pero nosotros que tenemos el Nuevo, podemos ver todo lo que hizo Jesús y estamos ahí como zombies, igual que antes. Jesús decía que él estaba asombrado de la incredulidad. ¿Por qué? La fe es la que hace el milagro. Si tú no tienes fe, Dios no te puede sanar. Dios es todopoderoso, pero hay algo que Él pide, porque es una ley espiritual. Es como si la ley de la, ¿cómo se llama? De la gravedad. Si yo tiro aquí, un objeto se va a caer. Tú creas o no creas en la gravedad, creas o no en la fe actúa. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Entonces, si estos hombres no pudieron recibir un milagro por su incredulidad, Jesús se asombraba, porque decía, ¿cómo es posible que estos hombres vean tantas cosas que pasan aquí, vean tantos milagros, vean tantas sanidades, y teniendo el mismo Jesús? Jesús, nuestro Señor, en 3 años pudo hacer lo que ningún hombre ha podido hacer, que es partir la historia del mundo. Vivimos en un 2024 después de Jesús. El Señor Jesús, montado en un burrito,
logró partir la historia. Cosa que no me puede hacer ni un presidente, ni un gobernador, ni Alejandro Magno, ni el que tú me digas. Solamente Jesús en 3 años. Imagínense lo que era ver a nuestro Señor en la tierra obrando. Y la gente no creía en Él. Es triste. Y que eso no nos pase a nosotros. Que nos sirva esto de un ejemplo para no estar en este lugar. Vamos a ir a Juan 5, 2 al 9, ¿ok? Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que yo llevaba mucho tiempo así, y le dijo el Señor Jesús al enfermo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Fíjense cómo su fe, cómo se manifestó de este hombre. Hay personas que la fe se manifiesta mediante la boca, pero también tu fe se va a manifestar mediante tus actos. Este hombre era obvio, tenía 38 años esperando su lugar para meterse a ese estanque. Ese hombre tenía fe. Si alguien lleva 38 años esperando un milagro, es una persona, discúlpeme, constante, correcto, es la palabra, es una persona constante. Fue sanado. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. No hay nadie que me meta. Pero ese acto de obediencia, de estar ahí 38 años, el Señor lo honró. Honró el Señor esa fe y él fue sanado. Entonces, cuando nuestros actos no demuestran esa fe, tú no puedes quejarte con el Señor. ¿Por qué no pasa esto? Buscas al Señor. ¿El Señor es la prioridad en tu vida? ¿El Señor es lo primero que tú buscas cuando te levantas? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Haz una introspección a tu corazón y pregúntate si realmente estás haciendo lo que te dice la palabra, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no es el 90% de las cosas, todo sí, tu familia no, todo sí, tu salud no, todo sí, tu trabajo no, todas las cosas. Meterlo en nuestra cabeza y saber que cuando uno actúa en fe, el Señor va a respaldar esa fe. El Señor respalda esa fe. No obtenemos la respuesta de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. ¿A quién venía la viuda? Al juez. Al juez venía la viuda, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo. Imagínense, pues, no le importaba, le daba flojera o lo que sea, ¿no? No quería este juez. Dice, y no quiso por un tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Era una mujer que... Constante. Latosa. Era una mujer que le daba y le daba y le daba, ¿no? Era una mujer. Ajá. Y dijo el Señor Jesús, oíd qué dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando tú tienes un problema, una situación y tú clamas a Dios, ¿tú crees que el Señor no te va a responder? Claro que va a responder.
Quizá no de la forma que tú quieres, ¿no? Y ni en el tiempo que quieras. No es Pero una te va a forma en la responder. que tú quieres, es porque Él tiene un plan en Tiene un base plan. a lo que Él quiere. Tiene un plan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Constancia, 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 constancia. A Dios le gusta meter goles de último minuto. Así es el Señor. La verdad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con el pueblo judío cuando Moisés los sacó del pueblo de Egipto? ¿Recuerdan? Los llevó al mar. ¿Y qué pasó? Imagínense esta situación donde estás en el mar de este lado y ves del otro lado un ejército que viene contra ti. Imagínense esa situación. O sea, la gente salía con niños, cansados de caminar, con carretas, con vacas, con tu hijo, y veías un ejército. Así ya O sea, el Egipto era en ese entonces la potencia. una potencia. O sea, no estábamos hablando de ahí un pueblucho, era un pueblo poderoso en batalla, en caballo. O sea, el Señor a veces te va a llevar al límite. ¿Qué pasó? Llega el ejército, llega el pueblo de Egipto. Qué difícil, ¿no? O sea, esa situación en la que tienes a dos gigantes, un lado el mar y el otro lado unos locos que te quieren matar. O sea, ni para dónde correr, ¿no? Hay gigantes que así probablemente vas a estar acorralado por ellos. Tú sabes cuál es tu gigante. Una enfermedad terminal, un divorcio o lo que sea. Ponle el nombre a tu gigante. Acorralado ante problemas, un pueblo. Ni para un lado ni para otro. ¿Y qué le dijo al Señor? Vamos a ir a Éxodo 14, del 11 al 16, ¿ok? Dice, y dijeron a Moisés, ¿están conmigo? Ok. Y dijeron a Moisés, ¿quién dijo a Moisés? El pueblo judío. No había sepulcros, o sea, eran bien quejumbrosos los judíos. Eran bien quejumbrosos. Eso sí les encantaba la queja, dice, no había sepulcros en Egipto. ¿Para qué nos has sacado? ¿Para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a esos egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza, o sea, el Señor estaba enojado. Dile al pueblo que marche. Y dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, le dio una orden. Hay una orden que el Señor te dice a ti. Señor, ahí andamos con el problema. ¿Qué te dio el Señor? O sea, podemos ver aquí la orden que el Señor le dio a este Moisés. Divide el mar, le dijo. El Señor también te dice a ti, rompe ese problema. ¿Sabes cómo lo vas a romper? Con oración. Levanta la vara. Levanta la vara. Andamos ahí todos en el fracaso de cualquier tema. ¿Por qué? Por nuestra poca determinación. Porque no entendemos la ley de Dios. Y nunca la vamos a entender si estamos en dobles tintas. Al Señor, en Apocalipsis, dice que por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Tú sabes qué cosa tan más horrible es que el Señor te vomite de su boca? Que Dios, cuando tú vomitas algo es porque te da asco. Feo, se escucha feo, pero la verdad. Yo hoy en la mañana me iba a servir así un licuado de la proteína, estaba podrida. O sea, si me lo hubiera tomado, lo hubiera vomitado. Eso le causa a alguien a Dios cuando es un tibio. Porque el frío, pues anda allí en la calle como si nada, como si no existiera. El Señor ni en cuenta, pero alguien que conoce la ley, la palabra de Dios, y está así como inconstante y tibio, esa gente le da asco al Señor. Y eso es muy lamentable. Es mejor estar afuera, hacer como que no existe y pecar y pues te vas al infierno, pero te vas al infierno a gusto, ¿no? Te vas al infierno
pues disfrutaste mínimo la tierra, ¿no? Pero estar en doble tinta, Ni aquí ni allá. ni aquí ni allá, eso es triste, porque ni disfrutas aquí ni disfrutas allá. Necesitamos esforzarnos, ser constantes. La inconstancia, y no solamente en la palabra, en todo en la vida. Si tú eres inconstante en tu trabajo, no la vas a hacer en nada de lo que hagas. Vas a andar ahí, al rato vas a vender una cosa, al rato vas a vender otra, y al rato así. ¿Por qué? Porque no eres una persona constante. Pero cuando tú eres una persona constante dices, ahí, eso es a donde yo quiero llegar, y caes mañana, pero te levantas y vuelves a andar, y andar, y andar, y andar. Vas a llegar. Vas a llegar. ¿Por qué? Porque tienes puesta la vista en la meta. Y el que pone su vista en una meta, tarde o temprano llega. Vamos a ir a Juan 6. Perdemos la fe y por ende la salvación. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a un hombre. Perder la salvación. Ganar la salvación es lo mejor que le puede pasar a un hombre, pero también perderla es lo peor. El que nunca la tuvo, pues dice, pues nunca la tuve, pero el que la tuvo y la perdió. Juan 6. Y vamos a ir al 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos se dijeron, dura es esta palabra. Hay palabras que son duras. Cuando uno lee la palabra es dura, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Hay veces que dice, ¡ay, Señor! Pues... Pero fíjense lo que pasa cuando alguien escucha una palabra dura. ¿Quién podrá oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, o sea, los mismos apóstoles, o sea, no era, los mismos apóstoles decían que lo que hablaba Jesús era duro. O sea, si ustedes han escuchado predicadores duros, yo creo que no es nada a comparación con lo que el Señor hablaba. Y dijo, sabiendo Jesús dentro de sí que murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? Pues, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero algunos de ustedes no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto es bien importante. Es la misma palabra. Aquí vemos a dos tipos de personas. Las personas que creyeron y las personas que no creyeron. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, el Señor tiene sus escogidos. Y hay gente que puede escuchar la palabra, pero así como la escucha, le sale por allá. Y después llega el problema y se va y no regresa. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que aferrar a la palabra. Porque tenemos que cuidar esa salvación. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dijo? Volvieron atrás. Era muy dura la palabra de Jesús. Discípulos lo negaron. ¿Qué dijeron? No, pues ahí te ves. Esto es too much para mí. Inadmisible. ¿Eh? Inadmisible decir. Sí. ¿Tú qué discípulo quieres ser? ¿El que se echa para atrás o el que le sigue? Tenemos que seguir. Si Dios... ¿Tú estás escuchando esto? Es porque Dios te eligió. Tú ahorita puedes decir, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos. Yo ya no quiero saber nada. O puedes decir, a la meta. Y fíjense lo que le dijo. Dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o sea, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros ustedes también? O sea, le dijo a los discípulos, ¿que ustedes también se quieren ir? Y le respondió, fíjense lo que le respondió Simón. Ese Simón, me encantan las respuestas de Simón que se aventaba. Decía, Simón Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién irás si no te acercas a Dios? No te va a salvar tu yoga, ni tu libro de lo que tú me digas. Esta gente que apostató, seguro no está escrito en el libro de la vida, porque la apostasía es un pecado que te separa de Dios. Apostatar es negar la fe.
Y tú la puedes negar con tu boca, pero también con tus actos. Permanecer es importante porque nos conviene. El Señor nos promete bendecirnos, darnos salud, darnos bien, estar felices, estar sanos de tu espíritu, sanos de tu cuerpo. Tu familia va a ser salva, bendiciones generacionales. O sea, que el Señor es grande. El Señor promete todo. Pero tenemos que estar ahí. Gente que viene y va, la Biblia dice que son como las olas del mar, o sea, que están así y que no van para ningún lado, así, ahí se la viven, así. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y no apuntan a nada. Entonces, pues no hay que ser como esas olas, ¿no? Entonces, regresando al tema de lo del pueblo de Israel que estaba, o si tomamos en cuenta que el Señor le gusta meter goles de último minuto, ¿por qué el Señor lo hace? Para incrementar tu fe, pero también para probar tu fe. Hay veces que una situación complicada puede decir, ay Señor, ayúdame. Pero al Señor le gusta meter presión. Le encanta al Señor meter presión. Como dice el meme, ¿no? De sus batallas a sus mejores guerreros. Aquí uno tiene que acostumbrarse a ser guerrero de los buenos. Entonces, tenemos que aguantar vara, pues. El Señor te va a probar, va a ser probado. Tu fe va a ser probada. Tu fe. Y vas a ser perseguido por ello. Nos tenemos que aferrar, Señor. Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, no me dejes caer en el desánimo. No me dejes caer en la apatía. No me dejes caer en esas cosas, porque eso es bien peligroso. Pero ¿por qué si Jesús sabía que uno de ellos era el diablo y que le iba a traicionar, por qué Jesús lo escoge? Eso tiene que ser la historia, ¿no? Sí, es que ya estaba escrito, era el plan de Dios. Alguien lo tenía que traicionar, pues, si no, ¿cómo iba a dar a la cruz? Hasta Poncio Pilatos, ¿no? Ya Sí. tenía un propósito. Tenía un propósito, pero aún así, si él se hubiera arrepentido, te aseguro que Jesús lo hubiera perdonado, porque Judas se suicidó. Judas no se arrepintió. Él sintió un remordimiento, pero ese remordimiento, en vez de llevarlo a los pies del Señor, se quitó la vida. No, pues está en el infierno. A vergüenza. La Biblia dice está en el infierno. Entonces, aún así, te aseguro que si él se hubiera arrepentido, el Señor le hubiera perdonado. Pero no se arrepintió. Él decidió, el juicio no le tocaba. ¿Quién es el que nos juzga? Dios. ¿El qué hizo? Él se autojuzgó. Cuando tú estés en una situación complicada, que digas, es que hice esto y siento que Dios me va a perdonar, no conoces a Dios. Dios es bueno, Dios te perdona. Cuando tú te autojuzgas, tú solito te vas a ir a la horca como Judas. Tienes que entender la bondad de Dios y su misericordia. Si no, nos pasa como ese hombre, ¿no? Algo muy lamentable. Entonces, Dios nos pide que 3 cosas. Tener fe, tener agallas, o sea, ser una persona activa, como le decían, ¿qué le decían en Éxodo 14? ¿Por qué clamas? Párate y haz las cosas. Sea Jesús, pero le dice a Dios, ¿por qué clamas a mí? O sea, estás en una situación donde tienes un mar de este lado y de otro lado. Párate, dile al pueblo que marche, levanta tu vara y divide el mar. Así te dice el Señor, a ver, o sea, sí, ora a mí, pero también párate, trabaja y arregla esa situación. El Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo en ese problema. Agallas y ánimo, que es el antónimo de doble ánimo, como decía la Escritura. El doble ánimo es el inconstante de que ahí un día sí, un día no. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada las personas de doble ánimo. Yo no tenía ayer nada que decirles hoy. Y siempre normalmente a mí el Señor me habla 2, 3 días antes. Porque yo, las palabras que, lo que ustedes escuchan aquí son fresquitos, o no son, no lo va a escuchar en YouTube. Es lo que el Señor me habla, yo se los pongo a exponer aquí. Y yo le decía, normalmente el Señor siempre me da la palabra 3, 4 días antes. Tengo más palabras que dar, pero cuando no siento dirección de Dios, no la doy. Entonces tenía unas, pero no sentía. Y le decía, Señor, ¿qué hablo? O sea, ¿qué quieres que hable? Que el Señor no me la dijo. Es más, me desperté con toda la palabra. O sea, eran las 6 de la mañana y me paré y dije, ya lo tengo. Y yo sé que el Señor hizo esto el día de hoy para también darles como una demostración de cómo el Señor a veces te va a llevar hasta el último minuto.
Porque si yo no hubiera, o sea, el Señor va a honrar que tú estés aquí. El Señor, tú te vas a ir lleno de la palabra. Tú te vas a ir con una palabra para tu casa. Si me preguntas a mí si yo tenía algo para darte, no tenía nada. No tenía nada. Y el Señor dio una tremenda palabra el día de hoy. Y yo sé que cuando el Señor da una palabra es porque hay personas que necesitan escuchar esto hoy. Por eso yo estoy en contra de buscar algo en YouTube o lo que me dijo el otro. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, yo estoy en contra del Espíritu. El Espíritu se mueve de una manera impresionante. El Espíritu de Dios siempre se mueve a la manera en que tú necesitas algo el día de hoy. Yo me niego rotundamente a comprar esos libros de predicaciones y, a ver, el segundo título, eso no sirve. Eso no sirve. Sí, es la palabra, claro, o sea, pero no hace la chamba que debería hacer. ¿Por qué? Porque no está dirigida por Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, el Señor siempre te va a honrar y te va a dar esa palabra y te va a cumplir ese deseo, ese anhelo. Pero tú tienes que creer en el Señor. Yo creí en Dios, dije, Señor, pues no tengo nada, pero tú me la vas a dar, ¿no? Y me lo dio a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana lo empecé, la terminé a las 8, 2 horas y media, la terminé y dije, pues ya está, me fui al gimnasio y llegué y ahí fue cuando hice el licuado ese de la leche podrida y así fue como fue, ¿no? Pero tenemos que estar en constante comunicación con el Señor. 2 últimos versículos, Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová. ¿Qué es esperar? Como constancia. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Un águila vuela a unas alturas que ningún pájaro vuela. Vuela alto, 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 alto. Así el Señor quiere pues, que tú también vueles alto como un águila. Pero necesitamos poner nuestra esperanza en Jehová. Y el último que es muy importante, Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin. Es bien curioso, me acuerdo que cuando yo estudié mi curso de diseño de interiores, yo soy administrador de empresas, pero tengo una empresa inmobiliaria, yo decidí meterme a un curso de diseño de interiores porque quería remodelar y así, ¿no? Y me acuerdo que entramos así un bolón, no, y de repente eran los sábados. Al principio el salón así, me acuerdo que había 2 sentados en una banca así, ¿no? Después pasaba el otro sábado, 2 menos. Y el otro sábado, 3 menos. 4 meses después, la mitad del salón ya no estaba. Terminamos el curso el 30% de los que fueron. Solo los que perseveraron obtuvieron el diploma. Pasa lo mismo con el Evangelio. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Okay? Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a orar, ¿no? Para culminar que la palabra que se habló hoy, Señor Jesús, haya llegado a los corazones, a las mentes, Señor, para renovar su pensamiento, Señor, para renovar, Señor, esas cosas, Señor, esas basuritas que hay en nuestra cabeza, Señor, esos problemas que no nos dejan avanzar, Señor, en tu palabra, Señor, esas cosas que no nos dejan avanzar, Señor Jesús, en insistir, Señor, en perseverar, Señor, porque es dura la palabra, pero es real, Señor, solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo, Señor, y sabemos que somos salvos por tu gracia, a pesar de nuestros errores, tú estás con nosotros, a pesar de nuestras caídas, Señor, tú nos levantas, Señor, a pesar, Señor, de las cosas que hacemos erróneas, Señor, tú estás con nosotros porque tú eres fiel, Señor. Tú eres el que nos elegiste, Señor, y tu palabra dice que nada nos podrá arrebatar de tu mano a tus hijos, Señor. Ningún pecado. La Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos, Señor, que somos hijos tuyos, Padre. Y te pedimos, Señor, que esa promesa de vida eterna, Señor, sea palpable en nuestra vida, Señor. Que nosotros, Señor, pueda renacer un amor por ti profundo, Señor, de buscarte, de amarte, Señor, de buscarte cada mañana, Señor. Danos un espíritu de amor hacia ti, Señor. Que tú seas lo primero, Señor, lo más importante en nuestra vida, Señor. Que nosotros no seamos de los que renuncian, Señor, sino
sino de los que llegamos a la meta, Señor. Queremos verte un día, Señor. Sabemos que eso, Señor, es innegable, Señor. Te vamos a ver un día, Señor, a tus ojos. Y queremos, Señor, estar parados delante de ti y decir, Señor, fue difícil, Padre. No fue fácil. Pero lo logré. Pero lo logré, Señor, con tu ayuda. Toca los corazones de cada uno, Señor. Guárdalos, Señor. Sé con ellos. Dales un espíritu, Señor, nuevo, Señor. Dales un corazón nuevo de carne, Señor. Escribe, Señor, tu ley en sus corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.